Augusto Ruiz Ceballos es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Se ha desempeñado como profesor en la Universidad de Burdeos, en Francia, y como conferencista en la Universidad de Taipei. Actualmente es investigador y docente universitario de la Universidad Nacional Federico Villarreal, autor de varios artículos científicos y libros académicos, entre los que se encontrarán La multitud, las subsistencias y el trabajo, Lima, 1890-1920, un estudio sobre el deterioro del nivel de vida en esa época y la respuesta de los sectores laborales ante la subida de los precios de los alimentos. Y Psiquiatras y Locos, Perú, 1850-1930. Además de historiador económico, el doctor Augusto Ruiz Ceballos también es estudioso del pensamiento filosófico y político del Perú. Eh, Damos la bienvenida al doctor Augusto Ruiz Ceballos para esta conferencia. Profesor, puede comenzar. Hola, buenas tardes, estimados compañeros, estimados alumnos, público en general. Quiero en primer lugar agradecer al Centro CIDEMER y también al CES de la Universidad de Huacho por esta invitación a discutir este tema. El tema que yo les he presentado es sobre la izquierda, sobre una lectura de las historias de la izquierda. Voy a compartirlo, si me permiten. No lo veo. Algo pasó. ¿Qué pasó? A ver, vamos a volver a compartir. Ahora sí, perfecto. Ya, espero que no lo vean. ¿Lo ven? Sí se ve, profesor. Ya. A ver, vamos a agrandar un poco para que se vea bien. Bien, este es el título. La izquierda peruana, historia de su historia. Título poco atractivo, creo yo, porque el verdadero título es algo así como de la historia militante a la historia académica. Un título más provocador habría sido de la historia del panfleto a la historia académica. Pero bueno, quedemos por ahora ahí. ¿Qué es lo que trato de hacer? En primer lugar, es mostrar la importancia que los grupos políticos de izquierda a lo largo de su historia han dado a su propia historia, a su propia lectura del pasado. Las historias de la izquierda son declaradamente marxistas en cuanto a los principios teórico-metodológicos, pero en su desarrollo y resultados distan mucho de serlo. No me parecen muy marxistas, es lo que voy a tratar de mostrar. Eso no es lo más importante. Lo más importante es ver para qué sirvieron. Estas historias sirvieron para dotar de identidad a sus miembros, diferenciándolas de otros partidos, de otros miembros de otros partidos, y fortaleciendo así el colectivo pequeño, ¿no? También sirvieron como arma de combate en el debate político, casi siempre para desacreditar a los adversarios. Es un mecanismo que hemos llamado la construcción del militante, ¿no? Al militante se le construye un poco en negación a los otros. Y en base también a una serie de símbolos, bueno, revolucionarios por lo general. Antes que nada, creo que debemos precisar qué cosa es ser de izquierda. También debemos precisar qué es ser y estar en la izquierda. Y concretamente, ¿a qué llamamos izquierda en la historia del Perú? Bueno, esa idea de izquierda es un concepto que nos viene de Europa. Ya todos sabemos que esto se inicia en la Revolución Francesa,
cuando unos se sientan a un lado y otros al otro. Pero el problema fue la idea de que los unificaba, los que se sentaban a la izquierda, era la igualdad de los derechos ciudadanos. Mientras que unos querían defender el privilegio de veto, por ejemplo, del rey, o el privilegio de los nobles, de izquierda decían no, todos los ciudadanos tienen el mismo peso, el mismo voto. Esa fue la primera conducta de la izquierda, pero que en suma va a hablar de una cualidad, que es la búsqueda de la igualdad. Hacer de izquierda es buscar la igualdad y luchar, obviamente, por los que están perjudicados por la desigualdad. Eso es ser de izquierda en cualquier parte de la historia, ¿no? Historia moderna, claro. Por lo general se entiende ser de izquierda como ser socialista, ser comunista, y si uno es liberal no es de izquierda, o si uno no se define bien cuál es su color político, cuál es su bandera, cuál es su ícono, no es de izquierda. Eso es un poquito absurdo y no tiene ninguna rigurosidad. Una cosa es ser socialista, una cosa es ser maoísta, ser comunista, ser nacionalista, ser reformista, lo que sea, y otra cosa es estar en la izquierda, ¿no? Ha habido momentos en que, digamos, en el poder puede estar a la izquierda, pero no jugar un papel adecuado, inclusive habría que enfrentarse a la izquierda, ¿no? Como ha ocurrido en Hungría, en los países de Europa del Este, donde los marxistas como George Lucas, por ejemplo, se enfrentaban a la izquierda en el poder, ¿no? Porque era un partido que más bien garantizaba la desigualdad, el poder de unos cuantos, los del partido, en contra de los trabajadores. En fin, ser de izquierda digamos, se usa como de manera coloquial, pero no necesariamente puede equivaler a una postura ideológica, ¿no? No puede ser liberal y ser de izquierda. Por ejemplo, en la época de Francia, los liberales estaban a la izquierda, sobre todo los que pedían el derecho de voto de todos los ciudadanos, de los pobres, de los obreros. Eso era la izquierda en ese momento. Una vez que se consigue eso, obviamente el liberalismo tiene problemas para situarse en la izquierda, y es el marxismo, la socialdemocracia, lo que pasa a ser de izquierda, en la medida que dice, ya hemos logrado estos derechos de igualdad política, ahora queremos lograr los derechos de igualdad social. Y así, cada vez se va incrementando alguna otra lucha de igualdad, y eso es lo que define lo que es ser de izquierda. En mi concepto, creo que las ideas de género, de respeto a las minorías sexuales o a las mujeres o a los niños, también es ser de izquierda, también es una actitud de izquierda, ¿no? Porque estás con el débil, con el agredido, ¿no? Ser de izquierda es estar a favor del obrero frente al patrón abusivo, es estar a favor de la mujer golpeada por su marido, es estar a favor del niño golpeado por su mamá, por la mujer, y es estar a favor del feto que quiere ser abortado por otra persona que tiene más poder, ¿no? Y no dejar que se exprese su potencia, ¿no? En ese sentido, mi total coincidencia con el padre Arana, que está en contra de estas perspectivas, ¿no? Entonces, miren, ¿a qué llamamos izquierda en la historia del Perú? En la historia del Perú llamamos izquierda por lo general a los partidos que se ubican a partir del anarquismo en adelante, ¿no? Entonces tenemos el Partido Socialista, Partido de Luciano Castillo, las corrientes comunistas que fueron fundadas por Mariátegui, tenemos la izquierda pista en un momento, hasta por lo menos los años 30, el APRA era un partido 40, quizás era un partido de izquierda, pero después ya pasa al centro izquierda, después ya va a la derecha, y actualmente es un partido popular, pero conservador, ¿no? Un partido de derecha que, bueno, está tratando de reflotarse. También la izquierda son los grupos revolucionarios que usaron las armas, el MIR, Sendero Luminoso, el MRTA, también son partidos de izquierda, ¿no? Nos gusta o no. Aquí yo les voy a recomendar un libro que me parece que es base para discutir estos temas. Es el libro de Ricardo Lex Colmenares, que es un clásico para mí, fue un esfuerzo además hecho en el calor de la lucha, de la dirigencia,
con una capacidad de análisis muy, muy interesante de Ricardo Letts. Ese libro ha sido reeditado nuevamente, así que es fácil conseguirlo, ¿no? Y donde él establece los principales troncos de la izquierda, ¿no? El tronco que viene del PC, que fundó Mariátegui con otro nombre en el año 28, aparecen muchas después subdivisiones, ¿no? El PC Unidad, el PC Bandera Roja, PC Marxista-Leninista, PC Sendero Luminoso, PC Patria Roja, Estrella Roja, etcétera, etcétera, ¿no? El Frente de Liberación Nacional, también él lo ubica ahí como un desprendimiento del PC, algo de cierto hay en eso. Está Vanguardia Revolucionaria, que es un grupo que surge en el 65 y que ha tenido muchos líderes, entre ellos el mismo Ricardo Letts. Está Díaz Canseco, muy conocido por todos nosotros, está Edmundo Murrugarra, destacadísimo parlamentario en los años 80, está también, bueno, de ahí surgen otros grupos trotskistas, el POMR, la Liga Comunista, el Partido Socialista Internacionalista, el Partido Comunista Revolucionario que dirigía entonces el señor Manuel Danner, que es un sociólogo, profesor de San Marcos, importante. Está el MIR. El MIR tiene su fundación, su origen en el APRA rebelde. El APRA rebelde, que es un desprendimiento del APRA, que se radicaliza, que quiere volver a los principios de ahí a la torre de los años 20, de los años 30. Lucho de la Puente sale, rompe con el APRA, publicando precisamente el libro de Aya La Torre, El antiimperialismo y el APRA, lo cual ya era una herejía porque Aya no quería que ese libro se leyera en el Perú. Ese libro además nunca se publica en el Perú, sino hasta la época de Velasco, ¿no? Ese libro estuvo inédito durante los años, se escribe en el 28, circula un poco entre los militantes apristas de la cúpula, digamos, que están en el exilio, pero después se publica en Chile en el año 35. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista y el Partido Comunista chileno en general, la Internacional Comunista había cambiado mucho y había empezado con políticas de frente único, que era lo que Aya tempranamente planteó. Entonces él lo publica solo para decir, yo lo dije primero, yo hice primero. Sin embargo, lo cual era verdad, dicho de paso, no hay que quitarle ese mérito a Aya, ¿no? Pero no lo difunde en el Perú, no se difunde entre los militantes, no existe ese libro. Entonces ese libro lo vuelve a publicar como una herejía precisamente Luis de la Puente Uceda y su grupo que formaron el APRA Rebelde, que después se transforma en Movimiento de Izquierda Revolucionaria, ya una vez que ocurre la Revolución Cubana. El MIR, después que sufre una derrota en el año 65, una derrota militar, trata de reconstruirse y surgen primero dos tendencias y después de esas dos tendencias surgen como 4 o 5 y hasta en un momento hubo, parece como 10 organizaciones que se autodenominaban MIR. El FID, aquí yo quisiera precisar a Ricardo Letts, antes del FID viene el POR. El POR, él lo sabe, solo que el FID, en el momento que escribe Ricardo Letts, es más importante, ¿no? El POR es el partido que fundan los trotskistas, algunos de ellos salidos del PC, pero fundan básicamente intelectuales y obreros trotskistas en los años 40, me parece, no recuerdo la fecha ahorita, pero ese POR existió durante varias décadas. De ese POR sale Hugo Blanco y funda el FIR como frente, y después salen otros partidos más importantes bajo el liderazgo de Hugo Blanco, ¿no? Hugo Blanco, este señor Chacón, que está en el Congreso nuevamente, y otros más, ¿no? Entonces surgen varios grupos trotskistas, varios grupos del MIR, varios grupos de vanguardia, varios grupos del PC. Esto habría que agregar el Partido Socialista de Luciano Castillo, que se funda en el año 30. Es un desprendimiento también del partido que funda Mariátegui. Lo que pasa es que Mariátegui funda un comité organizador bastante, digamos, marxista, sí, pero con dos tendencias, dentro de la cual también Mariátegui está inicialmente, pero no puede finalmente definirlo como lo define Luciano Castillo, de distancia con la Tercera Internacional. Mariátegui finalmente toma partido, ya lo había tomado antes en realidad, ¿no? Por la Tercera Internacional,
Mientras que Luciano Castillo es más firme en eso, hay que hacer un marxismo alejado de ese poder de Moscú. Entonces, por eso cuando se afilia al partido eh, socialista, a la Tercera Internacional, ya estando vivo Mariátegui, y ojo, entonces Luciano Castillo con su grupo, entre los que estaba Hildebrando Castro, Pozo, donde tenían sus bases, decide romper y hacer su partido socialista, pero este partido solamente tiene influencia regional en Piura, ¿no? Hasta ahora existe, dicho sea de paso, como partido municipal. Acá tenemos, acá tenemos este esquema de fraccionamiento del PC. Bueno, y voy avanzando, por favor, para que no me consuma el tiempo. Importancia de la izquierda. La izquierda ha tenido fuerte presencia en sindicatos, universidades, organizaciones barriales, campesinas, fuerte presencia en gobiernos municipales en los años 80 y en el Parlamento. Movió y defendió derechos sociales y políticos de sectores organizados. Un impacto negativo también la izquierda, de todo el sector insurreccional. Ese es mi punto de vista, ¿no? Ustedes pueden tener otra mirada, pero para mí el impacto negativo de la izquierda en el año 32, el sector de Trujillo, el partido aprista, lideró una rebelión muy fuerte, muy espectacular, y bueno, ¿por qué no reconocerle con valentía, no? Pero al igual que la ALMIR, al igual que el Ejército de Liberación Nacional, al igual que el MRTA y Sendero, me parece que son aventuras en las cuales los que sufrieron fueron sobre todo los más pobres, los humildes campesinos, fueron masacrados por las fuerzas represivas, ¿no? Entonces son aventuras que no podría juzgar de positivas, sinceramente. Y sería bueno debatirlo, nadie quiere debatir de eso, nadie debate de esto, simplemente debaten de lo bueno que tuvo, de los errores que tuvieron, pero nadie quiere debatir así en esos términos. Bueno, es cosa de ellos. La izquierda legal, o sea, la izquierda que no fue por esa aventura, o incluso la misma izquierda que después de haber ido por esa aventura decidió irse por el lado de los trabajadores, de la gente del MIR, de la gente del ELN, del mismo sector del APRA en los años 30, tuvieron mucho aporte al país en ese sentido, que defienden los derechos de los trabajadores, los derechos políticos y sociales, pero también tienen algunas limitaciones que yo me permito señalar, ¿no? Es una fuerte tendencia al corporativismo, de tal manera que la izquierda terminó usando a los movimientos sociales como un poder fáctico, ¿no? Lo cual es comprensible si quieren, porque la derecha tiene sus poderes fácticos, que son los medios de comunicación, los empresarios, el dinero que tienen, ¿no? Entonces la izquierda, en fin, entiende que también tenga sus poderes fácticos, pero el asunto está en que así dejan al margen intereses, sectores populares que no podían movilizarse, ¿no? O sea, va allí donde le dan una posibilidad de establecer un pedestal desde el cual hacer presión política, ¿no? Acumular fuerzas, qué sé yo, pero a la larga, eso es una limitación, ¿no? Yo creo que debería forjarse una izquierda que vea múltiples derechos y que no solamente se centre en intereses corporativos. Pero bueno, esa es otra discusión. Miren, ha tenido un papel importante más de un siglo y sin embargo, contra lo que suele decirse con frecuencia, la izquierda ha sido un sector que ha merecido no pocas aproximaciones desde la historia académica. O sea, ha habido varias historias de la izquierda, algunas indirectas y otras deliberadamente escritas con la intención de hacer historias de la izquierda. Está, por ejemplo, las que son, digamos, indirectas, por decirlo así, las que abordan la izquierda, pero
de manera subordinada a temáticas centrales diferentes, a temáticas sociales, son, por ejemplo, los libros de Sulmon, valiosos libros entonces sobre historia del movimiento obrero, el libro de Rospigliosi sobre los jóvenes obreros, los libros del movimiento campesino de Wilfredo Cazzoli, que son que abren trocha, ¿no? De Aníbal Quijano también tiene artículos en ese sentido. Por supuesto, de Manuel Burga, Flores Galindo, Teresa Tobar, en fin, todos estos libros, Renike, que habla de los movimientos regionales, Nicolás Lynch, por ejemplo, que habla sobre el movimiento estudiantil de San Marcos. Todos estos son libros que indirectamente, inevitablemente abordan la historia de la izquierda, pero no están hechos con esa intención. Hay estudios dedicados a estudiar los grupos de izquierda como unidades de análisis en sí mismas, pero estos aparecen recién en los 80. Las primeras tesis sobre el anarquismo de Piedad Pareja, por ejemplo, ¿no? Es clarísimo, ¿no? Los libros de Deusto y Flores Galindo, o artículos, perdón, sobre los comunistas en el año 30. Están los textos de Anderet Béjar sobre las guerrillas, Flores Galindo sobre Mariátegui, en fin, más adelante viene Rocha Brum, viene Guadalupe, que habla sobre el llamado periodo de Rabines dentro del PCP, Nieto, en fin, Ricardo Caro sobre vanguardia revolucionaria. Después recientemente han aparecido textos de Mario Mesa, por ejemplo, sobre el MRTA. Aquí hay más textos, ¿no? Están los textos de mi amigo Osmar González. Un saludo desde aquí. Osmar González, sobre los rojos, los libios y los zorros, no recuerdo el título, perdón, escrito sobre esta polémica que hay en el movimiento intelectual de izquierda en los años 80. Recientemente han aparecido libros muy interesantes, ¿no? El libro de Renike, sobre la tradición radical, y Toledo Bruckmann, sobre el maoísmo. Y por ahí creo que he mencionado a Jan Luz, que es un holandés radicado ya en el Perú y que está muy interesado en hacer estas historias, ¿no? Miren, hay otro grupo de historias académicas. Mire, todo lo que he mencionado anteriormente, las historias académicas que he mencionado son hechas por académicos que ellos mismos se consideran ligados a las tradiciones discursivas, estratégicas y tácticas de la izquierda peruana, de algún grupo por lo menos, ¿no? En el caso de Jean Luz o de Toledo Bruma es clarísimo, ¿no? Pero no deja de ser perceptible en, por ejemplo, Renike, por ejemplo, ¿no? O Mar González, cuya afiliación con algunos partidos de izquierda es bastante conocida, ¿no? Digamos, de alguna manera, además también hay la convicción de que nuestro trabajo académico sirva al presente, y ese presente, lo más cerca que tienen es su grupo, su partido, ¿no? Entonces, se entiende, no estoy haciendo una crítica. Hay otros grupos, hay otros historiadores, hay otra manera de plantear las cosas de manera académica que está ligada a una preocupación de izquierda, a una preocupación social, pero se manifiesta claramente desvinculada de las tradiciones, los símbolos, las estrategias o las tácticas de los grupos de izquierda, ¿no? De cualquiera de estos grupos, ¿no? Entonces ahí tenemos trabajos como el de, que es un buen trabajo de Rubio Giesecke, sobre la guerrilla del 65, está el trabajo de Doreis, una académica que no he tenido el gusto de conocer, está mi propio trabajo, ¿no? Sobre Flores Galindo,
está también de Axel Rank y otros más, ¿no? Que pueden tener un espíritu de crítica social, pero no están, digo nuevamente, vinculados a una, una militancia o una simpatía con una tradición discursiva en particular, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver la historia militante, ¿no? La historia militante es distinta ya de todo lo anterior, de los trabajos académicos, ¿no? La historia militante es una historia está hecha directamente con la actividad de construcción del partido, ¿no? Esta historia militante se inicia con José Carlos Mariátegui, que tiene un excelente trabajo que lo manda como ponencia a un congreso sindical latinoamericano que se titula Antecedentes y Desarrollo de la Acción Clasista en el Perú. Voy a ver sobre eso dentro de un rato. Está también el trabajo de Martínez de la Torre, son 4 tomos donde hay varios estudios sobre la izquierda. Están los trabajos de Ismael Frías en los años 60, de Héctor Béjar, y de Flores Galindo mismo, ¿no? O sea, este texto de Flores Galindo, La agonía de Mariátegui, es un libro escrito por un académico, pero no es solamente un académico el que habla ahí, es también es un militante de un sector de izquierda. Digamos que no es un militante que va a cotizar o que va a repartir volantes, aunque en su momento su juventud lo hizo, ¿no? No es un militante que está en reuniones así infinitas de madrugadas, sacrificadas como muchos de otros, ¿no? Es un intelectual, Flores Galindo, no le pidamos mucho tampoco, ¿no? Es un militante, es un intelectual comprometido con ciertos sectores, lo que se va a llamar la nueva izquierda, ¿no? En particular con Vanguardia Revolucionaria, con lo que en ese momento era la UDP, con lo que se llamó el PUM, ¿no? Entonces, lo que escribe él en ese texto no habla solo del historiador, que es claramente cuando está hablando en Aristocracia y Plebe o en Arequipa y el desarrollo de Turandino o en Buscando un Inca, pero sobre todo en los primeros libros, donde habla un historiador comprometido, sí, ¿no? Pero comprometido con un entorno, con un presente, digamos, de amplio espectro, ¿no? Que es más social, más cultural, más, digamos, de lo que se llamó en ese momento proyecto nacional, ¿no? Pero en La agonía de Mariátegui, no, es un libro ya muy polémico, es un libro de un cuadro intelectual, un militante que está luchando contra otros, o discutiendo, mejor dicho, contra otros militantes, contra otros sectores políticos, ¿no? Eh, y hay que verlo de esa manera, ¿no? No podemos dejar de ver al militante ahí escribiendo, ¿no? Entonces, eso creo que no debe omitirse, ¿no? Esta historia militante, también tenemos aquí los trabajos de Sotomayor, que fue un dirigente comunista de los años 60, el sociólogo Arroyo, Bayón, Sánchez, Ospina, Portugal, Miro Quesada, Roberto, Humar Reynoso, ¿por qué no? Humar Reynoso en el 80, en la década, sigue él haciendo historia de su propio partido, ¿no? Está en algún documento y también sobre todo en la famosa entrevista que le hacen, ¿no? Ahí él hace un recuento de la evolución política y la acaba de hacer en un libro publicado, Memorias de Némesis, donde recopila una serie de documentos que recién se hacen a la luz, por lo menos para, para la academia, ¿no? Donde efectivamente allí, en los años 70, que es un año de catacumbas de Sendero, se hacen historias de la izquierda también, de manera esquemática, pero son historias, ¿no? Bueno, esta historia militante, también hay hay un documento del 48 que es de un grupo que hace una ruptura, está la séptima conferencia de Patria Roja, los documentos similares de Vanguardia Revolucionaria, del MIR,
de Gustavo Espinosa, en fin, ahí ya lo veremos en su momento. Bueno, hay finalmente un cuarto grupo que es las historias más informativas, por lo general hechas por periodistas o escritores vinculados al APRA o a la derecha, ¿no? Chan Rodríguez, Temoche Benítez, Barba Caballero, Aldo Mariátegui, Rojas Amanés. Bueno, tenemos entonces 4 grupos de historias de la izquierda. Hay, primero, la tipo A, la historia militante, escrita por los protagonistas de la izquierda, por los grupos de izquierda, por Patria Roja, por Mariátegui, en ese famoso escrito sobre, que les mencioné, que la ponencia que manda a la conferencia latinoamericana sobre la acción clasista. Está en segundo lugar la historia académica permeada por los puntos de vista de las tradiciones organizativas de la izquierda. O sea, estos autores que he mencionado, que son respetados sociólogos o historiadores, pero que tienen una militancia en particular. O sea, no son izquierdistas, digamos así, soy de izquierda en general, ¿no? Sino son izquierdistas con un nombre y apellido concreto. O sea, que pertenecen a una de las capitales de izquierda, ¿no? Los sociólogos muy serios, por supuesto, ¿no? O académicos muy serios, al mismo tiempo combinan esa inquietud con su militancia específica, ¿no? La historia académica se produce sin vínculos con dichas tradiciones y, por último, los ejercicios históricos de carácter periodístico e informativo. Aquí solamente me voy a ocupar del A y del B, ¿no? O sea, las historias militantes, de combate, de panfleto, y las historias académicas están hechas por historiadores que son, que vinculan deliberadamente su actividad intelectual con el desarrollo político específico. Bueno, como podemos ver, la historia de la izquierda de Perú no es una novedad, pero sí creo que debe serlo su estudio como hecho histórico. O sea, en ese sentido, vemos que para nosotros la historia de la izquierda es ella misma parte de la historia, o sea, es un hecho a estudiar. Ese es nuestro objeto de estudio, ¿no? Nos ocuparemos fundamentalmente de esta historia militante y de la historia académica que se vincula directamente con las organizaciones de izquierda. Buscando entender el papel que cumplió el razonamiento histórico en su accionar político. Hay una consideración de método. Una historia de la historia no es una reseña de la producción historiográfica, no es un estado de la cuestión de esa materia. Eso creo que podemos hacerlo en otro momento para otros fines. En realidad, es un balance que busca determinar la veracidad o la falsedad de cada una de estas historias o verificar el supuesto avance o retroceso en el conocimiento histórico. No me interesa eso, francamente. Una historia de las lecturas del pasado de la izquierda como la que yo propongo realizar debe caracterizar los discursos implícitos en esas historias y situarlos en el contexto de discursivos y espacios de significación, estableciendo sus vínculos con la dinámica social y política. La historia de los partidos de la izquierda realizada, cualquiera de sus modalidades, constituye una unidad de análisis en tanto hecho político que es influido por otros hechos, procesos a los que directamente se vincula a la vez que influye sobre ellos. O sea, no es en suma un estado de la cuestión lo que estoy haciendo, sino es entender ese discurso como parte de la dinámica política, o los usos que se le da a la historia, en este caso, desde los espacios de izquierda. Yo he identificado unas 5 coyunturas discursivas, ¿no? La primera es la que se inicia en el 29, ¿no? Y se prolonga un poco débilmente en los años 30. Una segunda coyuntura es la de inicios de la década de los 30,
hasta fines de los años 50, ¿no? La tercera es desde los años 60 hasta el 68, la cuarta del 68 al 75, que esta es una época, una edad de oro, tanto para la izquierda como para el movimiento popular y como también para la historia de la izquierda, ¿no? Y la quinta es la que se inicia en los 80 y no sé realmente cuándo termina, porque a veces me da la impresión que hasta ahora seguimos en los 80. Después que escucho algunos eventos, algunas intervenciones, me parece así como que todavía sigue la cosa, ¿no? A ver, vamos a analizar la primera. Y voy a tratar de ser muy sucinto, por favor, para no alargar mucho el asunto. Desde el 29 hasta la década del 30. Estas son historias que se escribieron al calor de la construcción de tres movimientos políticos, ¿no? Uno es el APRA, otro es el Partido Socialista, la corriente comunista, y otra es el anarquismo que ya estaba feneciendo, pero que todavía existe, ¿no? Y todavía trata de reivindicar su historia. En esta época hay la insurrección de Trujillo, hay fuertes levantamientos, hasta que viene una fuerte represión y ahí un poco se aletarga el movimiento social. Sigamos con la primera. El discurso histórico que da inicio es el discurso de Mariátegui, precisamente, que se llama Antecedentes y Desarrollo de la Acción Clasista. Otro discurso importante es el de Delfín Lévano, que ha sido incluido en el tomo 3 de la obra de Ricardo Martínez de la Torre. Un trabajo en el cual expone los logros del sindicalismo peruano en las primeras décadas y el papel que le correspondió al anarquismo, ¿no? La otra corriente discursiva de esta época es la que hacen los apistas, al calor de recién fundado partido aprista peruano como partido de izquierda, partido todavía marxista, ¿no? Y que van a tener sus primeros escritores en Magda Portal, por ejemplo. Tiene un trabajo en el cual está, inclusive hace una reflexión bastante crítica de Mariátegui, y hay a la Torre. Después está el trabajo favorable, Magda Portal favorable a la Torre en ese momento, ¿no? Está el trabajo de Tío El Pomar, que es una biografía de Aya, el de Luis Alberto Sánchez, en fin, son trabajos que reivindican la figura de Aya, la Torre sobre todo, pero vinculados al movimiento social, ¿no? Las características que comparten estos tres discursos son su postura radical frente a la sociedad. Está también la idea de reivindicar a Manuel González Prada, los tres grupos, el anarquismo, el aprismo y el marxismo. Se prolongan la idea de izquierda, datan los orígenes de la izquierda en los finales, al filo del siglo XX, con la participación de liberales, radicales, masones, librepensadores. Esto lo menciona el mismo Mariátegui, ¿no? Mariátegui hace esta mención. No hay más referencias para atrás. Que en el siglo XIX hay algunas posturas que podemos calificar de izquierda, ¿no? Tengo un artículo sobre eso que se llama precisamente Ser y Estar en la Izquierda. Todavía se puede leer, está en esta plataforma que se llama Academia Edu. Ser y estar en la izquierda quiere decir que hay grupos que no se autodefinen, no dicen yo soy de izquierda, pero tienen actitudes de izquierda como personalidades, como Francisco de Paula González de Vigil, como en algunos momentos Benito Lazo, como Juan Bustamante, que había venido influido por el 48 francés. La historia de dichos antecedentes está direccionada a explicar y dar legitimidad a las acciones que realizan ellos en el presente, ¿no?
Es una historia que termina con la actuación política de quien la escribe. Como siempre, además, ¿ah? No, hay una, eh, un resaltamiento del protagonismo de las clases revolucionarias, pero sin embargo están centrados en los líderes políticos, ¿no? La voluntad, la tenacidad de lucha, la organización, eh, son los elementos centrales en esas historias. La de mismo Mariátegui incluso, ¿no? Eh, relacionado con lo anterior tenemos un último punto, que es la contraparte de la acción positiva de liderazgo que se reivindica y se exalta. Me refiero al conjunto de acciones condenables de los adversarios dentro de la izquierda, a los cuales califican como desviación. Ahí tenemos los primeros elementos del antiapismo de Mariátegui y sus seguidores y del anticomunismo de Aya La Torre, ¿no? Ahí nace en ese momento. En segunda época es en la de los años 30, fines de los 30 hasta fines de los 50. Ahí tiene un protagonista que es Ricardo Martínez de la Torre, que recopila muchas fuentes y elabora todo un discurso en el cual sus blancos principales son rabines y todos los rabinistas y el APRA, por supuesto, ¿no? Martínez de la Torre es un autor que hay que tomarlo con pinzas. Hay algunos bueno, lo ponen en relieve, pero Martínez de la Torre inclusive terminó apoyando a Odría en algunos momentos, ¿no? Mientras escribía estas cosas, ¿no? Es una fuente que hay que leerla críticamente. Este es el libro, Apuntes para una interpretación marxista de la historia social del Perú. Sea lo que acabo de decir de Martínez de la Torre, él tiene algunos aportes interesantes como la historia del movimiento obrero del 19, ¿no? Los estudios sobre la CGTP, en fin, creo que reúne los requisitos básicos para considerarse un historiador al servicio del lado bueno de la historia en ese momento, en términos de clases sociales, ¿no? La tercera coyuntura, que va de finales de los años 50 hasta el 68. Aquí hay que tomar en cuenta que emergen nuevas organizaciones políticas, como el POR, que es el trotskismo, que mencioné hace un rato, surge el APRA rebelde del MIR, ¿no? Y surge el Ejército de Liberación Nacional, que son más guevaristas, ¿no? Vanguardia revolucionaria que va a surgir de procedencias distintas, ¿no? Hay gente que viene de Acción Popular, hay gente que viene del APRA, hay gente que viene, en fin, de los sectores sociales medios, trotskismo, Naporí, por ejemplo, y entonces va a haber una alianza inestable que va a explotar tarde o temprano, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, hay una nueva hornada y artistas que no había antes. Antes básicamente está el Partido Comunista, el Partido Socialista, el APRA, que ya para entonces había dejado de ser de izquierda, y entonces el PUR empieza a crecer, el movimiento obrero, pero también lo hacen el MIR, el Ejército de Liberación Nacional, Vanguardia, comienza a competir. Paralelamente, dentro del PC hay una división que se produce también al calor de la división internacional entre Moscú y Pekín, ¿no? Entonces surgen partidos chinos. Eh, en competencia con el estalinismo soviético, diseña una imagen de Mariátegui, por ejemplo, trotskista, ¿no? En la obra de Mariátegui dice Ismael Frías en el año 57, y la actividad teórica y práctica de nuestro país. O sea, perdón, lo que dice es que hay una consustanciación, un parecido enorme entre Mariátegui y el POR, ¿no? Mariátegui era básicamente trotskista, no lo dice así, pero elige unas citas de Mariátegui donde habla bien de Trotsky,
pero deja de lado otras citas, ¿no? Esto después también va a ser Flores Galindo, ¿no? Hay citas de Mariátegui, por ejemplo, en la polémica entre digamos cuando Stalin expulsa a Trotsky, Mariátegui toma posición a favor de Stalin, ¿no? Eh, entonces, es bien difícil, digamos, obviamente antes de eso, cuando todavía estaba Trotsky parte del gobierno soviético, entonces no había sino que reconocer las virtudes de Trotsky, ¿no? Y eso no hace trotskista a nadie, porque creo León de Vivero, muchos apristas del momento también lo hacían, ¿no? Ismael Frías dice algo interesante sobre Haya. Con su teoría del espacio-tiempo histórico, Haya no había negado, ¿no? O sea, no había superado el marxismo, ¿no? Sino más bien solo había renegado de él, ¿no? Considera esto, ¿no? Ahora, o sea, hay una concentración en estas historias, en estas perspectivas históricas, crítica dura al aprismo, rescate del aprismo primigenio, cosa que no habían hecho antes, ¿no? Antes, desde la época de la ruptura de Mariátegui, y sobre todo de los años 30 en adelante, no se consideraba Lapra ni Aira Torre como izquierda, simplemente era tradición, era cualquier otra cosa, fascismo incluso, ¿no? En esta tercera coyuntura, los énfasis en los ataques dependían de la procedencia. Por ejemplo, el MIR está muy concentrado en atacar al APRA, ¿no? Mientras que el POR está más concentrado en atacar al PCP, ¿no? También ataca al APRA, pero sobre todo al PCP. Por ejemplo, el MIR, el APRA Rebelde, va a defender siempre el libro de Aya La Torre, los postulados teóricos que son una adecuada aplicación a la realidad peruana, dicen, de una concepción científica y revolucionaria de los fenómenos sociales. Eso es lo que está diciendo el APRA Rebelde en ese momento. Hay un folleto de Héctor Cordero publicado en el 58, vuelto a publicar en años que ya se llamaba MIR, donde señala que Aya La Torre aceptaba el marxismo como concepción doctrinaria madre y el método marxista de análisis de la realidad. Pero luego, con la teoría del espacio-tiempo histórico, lo abandonó. Entonces, hay un énfasis en ellos, en los del MIR, en resaltar el pasado marxista de Aya La Torre. ¿Por qué? Porque era decisivo para atraer a militantes apristas a sus filas, ¿no? Hay que recordar que en ese momento el PC se estaba dividiendo y no había mucho que sacar del PC, además que estaban los del POR, tradicionales enemigos del PC en el movimiento obrero, ¿no? Entonces, había que ver de dónde se sacan recursos humanos, y esos recursos tienen que provenir del partido aprista. Eso que para entablar un diálogo con los apristas todavía militantes, tienen que construir un espacio de significación el cual puedan ser entendidos. Y eso no puede ser entendido si es que tú reniegas de toda la historia pasada del APRA, ¿no? Entonces, en ese sentido es que tratan de ganarle terreno al APRA. Ese es un inicio de lo que está haciendo De la Puente y sus compañeros, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el APRA hay tres tipos de apristas, digamos, ¿no? Yo soy profesor en la Universidad de Villarreal y conozco muy bien, ¿no? Entonces hay un aprista que es ciudadano, hay un aprista que es cliente y hay un aprista que es creyente, ¿no? A ver, ¿qué cosa es ciudadano? Un aprista ciudadano es el que lucha por sus derechos, o sea, que vota por un partido simplemente porque considera que va a ser beneficioso para el país, para personas como yo. Eso es lo que hace cualquiera, inclusive en la izquierda también, obviamente, ¿no? O sea, me refiero a los votantes, a los militantes
izquierda, o de Acción Popular, o de cualquier partido, ¿no? Hay ciudadanos, el ciudadano dice, yo creo que este partido va con mis intereses, mis derechos, y es legítimo que yo quiera votar por alguien que va a favorecer el empleo a cierto sector, va a favorecer la educación, por ejemplo, en fin, eso es una actitud ciudadana. El cliente no es eso, el cliente es el que pide un favor, es el que existe en todos los partidos, todos los partidos que están ahora vigentes, de izquierda a derecha. El cliente busca una chamba o busca un negocio para su papá, para su empresa, para lo que sea, ¿no? Pero fundamentalmente busca un trabajo en el ministerio o donde sea que le den una chamba, ¿no? Eso es lo que busca el cliente. Y eso hay en el APRA, por supuesto, ¿no? También hay creyentes. Creyentes es el que inclusive ni siquiera se va a beneficiar. Yo esto he visto mucho en mi universidad, ¿no? Hay que no sacan absolutamente nada del partido aprista, en el sentido que van a ocupar un puesto, nada, absolutamente nada, pero tienen una fe, un fervor por su partido, ¿no? Su iglesia, ¿no? Entonces, el APRA rebelde creo que era consciente de esto, no creo que utilizara esta misma categoría, pero creo que lo que está haciendo es atraer a los clientes, o sea, a los que creen por fe, ¿no? Y para poder construir una corriente revolucionaria, como lo que había sido la labor de los apristas de Trujillo, de Búfalo Barreto, de Tello Salavarría, inclusive los hijos de Búfalo Barreto son atraídos por el MIR, ¿no? Y pasan a romper drásticamente con Aya La Torre y adhieren al partido nuevo, ¿no? Entonces estas historias están más o menos en ese sentido, son diferentes a las historias que hacen después los demás grupos. Voy a avanzar porque me falta... A ver, miren, la cuarta coyuntura del 68 al 75, es una coyuntura que, como he dicho, es la edad de oro de la izquierda, la edad de oro del movimiento obrero, del movimiento sindical, del movimiento popular, la que aparecen, bueno, también no sé si esto es una edad de oro, pero hay una atomización de la izquierda, ¿no? Aparecen grupos dentro del PC que se dividen, se multiplican, Vanguardia Revolucionaria estalla como una granada, hay un montón de grupitos, lo mismo el MIR, en fin, pero aquí lo interesante es que se produce mucho escrito, ¿no? Esto ha sido analizado por Carlos Aguirre, un bonito trabajo, ¿no? Y hay bastante documentación y no falta, por supuesto, las historias de la izquierda. Y aquí sí hay mucho material para analizar, más que en el periodo anterior incluso, ¿no? Miren, escucho un micrófono, ¿podrían apagarlo, por favor? Bueno, todos ellos creen que hay que luchar al lado de las masas, organizan, encabezan luchas, pero la mayoría de ellos está pensando que esta lucha de masas debe ser articulada a la lucha armada. Así lo plantean casi todos, menos el PS Unidad, que en ese momento está apoyando a Velasco Alvarado, cree un camino reformista, que cree un camino más representativo que vanguardista. Entonces, es un partido que va a ser precursor de alguna manera a lo que va a ser la izquierda después. O sea, la izquierda posterior, que tanto renegada del PS Unidad, finalmente va a terminar pareciéndose al PS Unidad, ¿no? En ese sentido, lo cual es saludable, por supuesto, ¿no? Entonces, miren, hay estas ideas de que hay que preparar antes las condiciones subjetivas. Es un dogma que viene de Lenin, ¿no? Las condiciones subjetivas pasan por tratar el tema del instrumento político, que es el partido del proletariado. Pero resulta que ya había antecedentes previos con Mariátegui, ¿no? Entonces, habría que reconstituirlo, que es la posición de Sendero,
constituirlo nuevamente o constituirlo simplemente o construcción permanente, porque el partido, y hay otros que plantean la reconstrucción, que el partido se destruyó. Una vez que se fragmentó en varios partidos comunistas, se destruyó y ya no queda más que elementos sueltos, aparte de que se han generado nuevos centros de decisión política como los MIRES, los Vanguardias, los PCRs. Entonces habría que sobre esa base construir nuevamente el partido de Mariátegui, ¿no? Reconstruir, ¿no? Miren, en esta coyuntura hay una serie de documentos extensos sobre la historia de la izquierda, que son los que están viendo ahí, ¿no? El PC Bandera Roja escribe una historia del Partido Comunista Peruano y su lucha interna. PC Unidad escribe una historia del Partido Comunista condicionada por su apoyo a Velasco. Bandera Roja escribe también una lectura de la lucha interna parecida a la de Bandera Roja. Vanguardia Revolucionaria también hace sobre la construcción y reconstrucción del partido, un artículo de Dagner, es bastante, digamos, analítico, ¿no? El SP Sendero Luminoso escribe documentos internos esquemáticos, pero tiene un texto muy interesante, retomemos a Mariátegui y reconstituyamos su partido. Mire, hay varias coincidencias en estos discursos, ¿no? En primer lugar, Mariátegui como fundador, ¿no? Por otro lado, todos condenan al trotskismo, desde el Unidad hasta Sendero Luminoso, todos condenan. La idea de construir el partido permanentemente, ¿no? Al margen de el reconocimiento de si existe o no. Hay, sin embargo, hay otra característica que es la que me interesa poner en relieve, que es, se mantiene entre el análisis marxista y la diatriba, ¿no? Voy a agrandar esto para que se vea bien. Claro, dicen que la historia del comunismo es expresión de la lucha de clases que se desarrolla en el Perú como parte de una lucha mundial entre el imperialismo y los pueblos y naciones oprimidas y finalmente entre capitalismo y socialismo. Es un reconocimiento objetivo de las tendencias históricas mundiales. En ese sentido, la fundación del PC dice, por ejemplo, Saturnino Paredes, que escribe la historia de Bandera Roja, dice, la fundación del PC no sería solamente la obra de la voluntad de Mariátegui y de sus seguidores, sino el resultado de la fusión del marxismo-leninismo con el desarrollo de la clase obrera y la irrupción como actor decisivo en nuestra historia a fines del siglo XIX, ¿no? Entonces hay un análisis marxista ahí, ¿no? Bien interesante. Pero hay un problema. Estos principios quedan en lo declarativo, en realidad, que cuando se enfoca la historia digamos, la izquierda posterior a la muerte de Mariátegui, lo que hay es simplemente una colección de insultos, de agravios, de diatribas, de acusaciones sobre la buena o mala fe de los líderes de tal facción o de la que gobernó antes que yo, el partido, ¿no? O sea, todo es una acusación permanente de oportunismo, de revisionismo, en fin, todas estas cosas. Incluso en el texto de Manuel Dagner, que hace un rato dije, me refería a él de manera un poco elogiosa, no está ausente de esta idea, ¿no? Porque es interesante el texto de Dagner porque sí es una respuesta deliberada a las historias que hace del Prado y Paredes, ¿no? Con cita y todo, ¿no? Pero para él están orientadas a justificar sus respectivas trayectorias llenas de errores y claudicaciones y que privilegian los pequeños actos internos. La suya, en cambio, la de Dagner, dice, es una historia que se presenta como marxista
que suministra la variable clase social, ¿no? Pequeña burguesía reformista, por ejemplo, ¿no? Para explicar la conversión de un partido socialdemócrata tras la muerte de Mariátegui. Pero sin mayor evidencia que sustente esta hipótesis, con lo que, al parecer, el carácter pequeño burgués está referido a una desviación de tipo mental, que era lo que se usaba en esa época, ¿no? O sea, hay una descalificación más que una explicación, porque la mayoría de los paros del PC en los años 30 son obreros, ¿no? No son de extracción pequeño burguesa. El mismo Martínez de la Torre, que si era un pequeño burgués, está fuera del partido, ¿no? Y Rabines no controla nada, en realidad, ¿no? Entonces, pequeño burgués vendría a ser como un adjetivo, ¿no? Un mote, un insulto, que es muy típico en esa época, ¿no? Entonces, es parte del léxico leninista, la adjetivación como dogmático, sectario, oportunista, revisionista, claudicante, traidor, se usa para descalificar a los adversarios. Digamos con esta misma idea de que están entre el análisis marxista y la diatriba. Donde más predomina la diatriba, por supuesto, ¿eh? No es que haya mitad y mitad. Bueno, por ejemplo, se refieren a personas que encarnan una limitada visión de la realidad. En el mejor de los casos, hay un trato amable, ¿no? De los adversarios, porque no tienen una visión adecuada de la realidad, no es que tengan mala fe, no son capituladores, traidores necesariamente, sino que tienen una imagen un poco que les falta, ¿no? Entonces, la idea es que si los critico es porque quiero que logren enmendar sus errores y pueden encaminarse a la unidad. Esto lo dice nada menos que Abimael Guzmán en el año 75, donde dice que como hay un error, se propone la superación del sectarismo, que hoy es un mal generalizado, y prestar oídos a las masas que hoy reclaman la unidad. Luchemos por la unificación hoy más que nunca. Lo dice el PCP de Sendero Luminoso en el año 75. Es el sentido de estas historias, de todas estas historias de los partidos, historia militante, comprometida, pero militante, ¿no? Son historias que se escriben con una intención declarada de servir a la construcción o reconstrucción del partido mediante la generación de una sólida identidad de grupo y de pertenencia a un sujeto político que tiene raíces combativas, un partido, no el de ellos, ¿no? Que se encamina a dirigir una gran empresa histórica. También son historias que sirven como herramientas para la confrontación política, fundamentalmente contra los grupos marxistas-leninistas, o sea, entre ellos, quiero decir, ¿no? Contra otros grupos. Estas historias se mueven dentro de un espacio de significación construido a partir del auge de la izquierda. Entonces ya no estamos en los tiempos en que el APRA era importante en el seno del movimiento popular, y que por lo tanto habría que tratar de tender un espacio de significación con los militantes apristas. Sino han surgido nuevos sectores sociales o han crecido algunos de ellos, como los maestros, por ejemplo, y están sin ninguna influencia del APRA o de la derecha, o en todo caso de la derecha a través del aparato del Estado, pero en todo caso no hay ninguna organización ahí y solamente tienen que rivalizar entre estos grupos de izquierda radical, marxistas, estalinistas, ¿no? Entonces, los trotskistas también, ¿no? Entonces, el escenario ha cambiado y básicamente es una lucha entre estos grupos leninistas y entonces, por lo tanto, la historia va a estar en función de ese combate, ¿no? Vamos avanzando. Hay una quinta coyuntura discursiva que es la que se inicia en los 80.
una historia de cambios y continuidades. La historia partidaria pierde sentido. ¿Por qué? Porque en los 80 hay un proceso de unificación de las izquierdas. Se genera la izquierda unida en el 81, postula para la municipalidad de Lima, no la gana, pero hace un buen papel. Luego en el 83 gana la municipalidad de Lima y anteriormente ya había ganado varias municipalidades en provincias, gana muchas más, tiene un buen control de los gobiernos locales del país, hay control en las organizaciones vecinales, sindicatos los sigue manteniendo. Entonces, pero al mismo tiempo hay hay una continuidad con el mito de la revolución. No han cambiado mucho en eso. Realmente lo han postergado. Dicen, bueno, por ahora esto es lo que tenemos que hacer, porque las masas van por este lado, pero tenemos que llevar a las masas por el lado de la revolución, ¿no? Todavía conservan esta idea de la lucha armada. Eh, pero en los hechos se están adaptando a los trabajadores, ¿no? Están siendo controlados por los mismos trabajadores. Eh, y es aquí cuando va surgiendo la historia académica de izquierda, que tuvo un rol importante en el desarrollo de una corriente que incursionó en la historia del comunismo, suministrando categorías de análisis alejadas de la historia panfletaria, que se centraba pues en el oportunismo, la claudicación, ¿no? Y direccionó el estudio del pasado hacia la unificación de las izquierdas, o en todo caso, hacia darle un nuevo sentido a la izquierda, ¿no? No son historias unánimes, pero eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Sin embargo, hay un predominio del análisis histórico, ¿no? La diatriba ya pasa a un tercer o cuarto plano, ¿no? Hay una historia académica que nace en los años 80 como una prolongación, esto sí, de la historia militante. Pero no se puede decir que se trata de un mismo fenómeno, no es lo mismo, ¿no? Ya que fueron realizadas por personas, historiadores, que perseguían, además de fines políticos similares a los de sus dirigentes políticos, eh, seguían reconocimiento académico y poder intelectual, ¿no? Poder intelectual, lo que implicaba pues moverse en un lenguaje propio del espacio académico. Es así que las adjetivaciones típicas de la historia militante no son usadas como categorías de análisis, ¿no? Aunque su trabajo está permeado por un léxico distinto, un léxico propio de la comunidad científica, el historiador académico, un momentito por favor, para que se vea bien. El historiador académico no podrá despojarse del todo del espíritu que estaba envuelto en las historias militantes. Porque estos historiadores académicos, como dije hace un rato, siguen siendo militantes, ¿no? Entonces están todavía vinculadas a partidas pequeñas, ¿no? Bueno, en el caso de Flores Galindo es el caso más notorio, abierta y sinceramente, ¿no? Sinceramente notorio, ¿no? Realiza este trabajo en polémica, incluso con los dirigentes del Partido Unidad, como Jorge del Prado y otros más, ¿no? Realiza un trabajo académico, pero su adscripción política a la nueva izquierda y al proyecto político que él mismo busca diseñar, no puede dejar de estar desligado de las antiguas líneas partidarias, siendo su blanco principal las corrientes que vienen del tronco del PSP, fundamentalmente el PS Unidad. Recordemos que su libro se germina en una serie de artículos que se va publicando poco antes de los 80 en la revista Mauta y en otras, ¿no? Que están más cercanas a vanguardia revolucionaria. Por ejemplo, Mariátegui, con Flores Galindo en su libro, llega a decir que Mariátegui no fundó el Partido Comunista, sino que lo funda Rabines. Y esto es algo muy problemático, que ni siquiera Dahmer se había atrevido a decirlo, ninguno de los anteriores lo podía haber dicho así, ¿no? Más bien esto era algo típico en Luis Alberto Sánchez, en otros historiadores, ¿no?
Entonces, digamos que estas izquierdas, estas historias son más serias, por supuesto. Uno lee pues con deleite el libro La agonía de Mariátegui, pero son historias que están ligadas a el combate político del momento, ¿no? Con mucha honestidad, con mucha transparencia, ¿no? Entonces, así debemos verlas, ¿no? No podemos verlas de otra manera. Bien, yo voy terminando y señalo, creo, algunas lecciones. Creo que se necesita una izquierda acorde con un proyecto de buen vivir. Este proyecto demanda la construcción de un nuevo sujeto político, verdaderamente representativo. La izquierda actual no es una izquierda representativa, aparece y no construye mucho, ¿no? En cambio, en parte sí lo fue la izquierda anterior a los 90, ¿no? Y fue una izquierda representativa, aunque de manera corporativa y revolucionaria, ¿no? Entonces yo creo que esos dos efectos que tuvieron, en mi modesta opinión, deberían ser abandonados, ¿no? La idea de una revolución y la idea de actuar, de hacer política de manera corporativa, ¿no? Eh, Otra lección creo que es construir un sujeto político sobre la base de un nuevo discurso para el país. Demanda la autoconstrucción de un ser de izquierda, ¿no? O sea, lo que ellos llaman la construcción del militante, ¿no? Forjar una identidad de izquierda renovada no puede hacerse sin un discurso crítico de la historia anterior. Eh, o sea, digamos que el gran problema de la izquierda es que se posiciona sobre militantes que están pensando otra cosa, ¿no? Militantes tienen, digamos, una proyección revolucionaria de la época anterior, ¿no? Entonces, ese es un serio problema, porque lo que tienen que hacer es simplemente satisfacer o más que satisfacer, eh, digamos, tolerar, ¿no? Ese discurso revolucionario, pero generando una falsa expectativa, ¿no? Porque en realidad la izquierda no tiene la intención de ser revolucionaria, ¿no? Los líderes actuales, entonces deberían asumir con franqueza su nueva orientación política de izquierda, ¿no? Y en ese sentido, tienen que ser capaces de elaborar un nuevo mito, una nueva definición de lo que significa ser de izquierda, conservando mucho de lo anterior, que viene del siglo XIX, por supuesto, ¿no? Pero desechando los errores que más bien condujeron al estancamiento, ¿no? Yo creo que eso es un poco la utilidad que pretendo darle a mi trabajo. Bueno, y creo que con esto he llegado al final. Muchas gracias. Muy bien, profesor. Muy interesante su disertación. Y ahora pasaremos a las preguntas. No sé si puede ver a través del chat las preguntas que ya algunos de los asistentes han podido dejarles. Y de igual forma invitarle a los asistentes para que dejen sus preguntas. ¿Podría ir avanzando con algunas preguntas, profesor? Ya, sí, tengo una consulta metodológica, me dice Martínez, César Fernando Martínez. ¿Cómo podríamos analizar las izquierdas en las regiones y localidades, sin caer en burdas generalizaciones, hasta donde he podido constatar, por ejemplo, hay izquierdas de raigambre marcadamente marxistas, la bandera roja, que tienen una lectura de la independencia ambivalente como un pseudo independentismo e indianismo, un tipo de dependencia traicionada. Muchas gracias por estar. Bien, no alcanzo a entender del todo, pero me parece interesante lo que plantea de la historia regional de la izquierda. Eso es muy interesante. Efectivamente, todas las perspectivas adolecen de ese tema. Aunque debo reconocer que, por ejemplo, Reinicke sí avanza el tema de Puno, ¿no? Y lo hace bien.
pero no hay para otros. Lo de Tula está muy abandonado, ¿no? Y hubo una labor del Partido Socialista importantísima, con líderes como Sinforoso Benítez, Leandro Castro Pozo. Leandro Castro Pozo, por ejemplo, es un hito porque es el primero que fusiona marxismo con comunidad indígena, ¿no? Después de lo cual, en base a lo cual, haya la Torre y Mariátegui van a tomar la idea y van a propagarla, ¿no? Pero Castro Pozo tiene que ser reivindicado, ¿no? Es un piurano que teoriza, que investiga y también que organiza, ¿no? Va a ser un eminente parlamentario, ¿no? Es muy buena la recomendación que hace César Martínez, lo de el dependentismo, no sé muy bien a qué se refiere, pero este es un problema que han tenido muchos en la izquierda, asumir la teoría de la dependencia, como se asumió, o sea, la idea de que eh, todo está dictado por los poderes mundiales, no hay posibilidad de que haya un desarrollo si no es por la vía similar a la de Cuba, que era imposible que países pobres podrían desarrollarse por la vía capitalista. Eso no es cierto, ¿no? Eso se demostró, cayó en desgracia después que vinieron los países del sudeste asiático, por ejemplo, ¿no? No sé si a eso se refiere, pero en realidad no es solamente de bandera roja, es todos los partidos de izquierda tenían esa idea. Dice, interesante periodificación, gracias. Una consulta, ¿cuál considera usted la mejor lectura de la historia del Perú, del grupo de izquierda que ha analizado? Ese es otro tema. Las lecturas que hicieron de la historia del Perú. No, yo creo que, mire, no es la intención de decir cuál es la mejor, la verdadera, no interesa, o sea, lo que interesa es ver la funcionalidad que tuvieron, ¿no? Ver para qué sirvieron. Eso es lo importante en todo, en realidad, ¿no? Entonces, aquí no podría yo decir cuál fue la mejor. Lo importante es que creo que en realidad en un momento de atomización todos tuvieron que hacer eso. Hubiera sido lo mejor que alguien hiciera una historia entendida de los intereses particulares de la capilla, del grupo, pero ¿era posible? Me pregunto yo, ¿no? Lo que sí es posible hacer es ahora, ¿no? Ahora tenemos que hacer eso. Si no, estamos mal, ¿no? Si no hacemos eso, más bien podemos tratar con comprensión a aquellos actores del pasado, porque creo que ellos son gente de su propio tiempo, no los estoy criticando, solamente planteo lo que hicieron, como lo hicieron, ¿no? Eso no podría decir cuál fue la mejor. A propósito de ello, ¿cuáles podrían ser las pautas que nos podría hacer diferenciar entre el argumento político y el análisis histórico de estas izquierdas? Pero creo que antes, ir leyendo de atrás para adelante, voy a leer mejor. A ver, dice acá. La señorita Carla Pérez. Tu lectura de la historia del Perú, ¿cómo podría encajarse a Galindo en la tradición de la izquierda intelectual, debido a su cercanía a un proyecto socialista y a la vez de las utopías andinas? Usted tiene un trabajo al respecto, me parece, sí. Bueno, sí, yo pienso que Flores Galindo fue uno, todo el mundo lo dice, ¿no? Un más brillante intelectual que ha tenido la izquierda, gran historiador, a los 40 años había escrito 8 o 7 libros muy sólidos, que son difíciles de hacer. Los historiadores sabemos que escribir un libro de historia es muy difícil, o sea, pueden escribir 20 libros de divulgación, o más, pero escribir libros de historia, así, investigaciones históricas es muy difícil, ¿no? Y a los 40 años escribir eso pero es una hazaña, ¿no? Flores Galindo, bueno, ha hablado también de su estilo, ¿no? Gran cultura, de su formación, pero pienso que Flores Galindo
no pudo ir más lejos, ¿no? Ahí hay un problema que es difícil de resolver, ¿no? Eh, Avanzó mucho en la medida que fue ampliando la frontera teórica, ¿no? Incorporando lecturas inspiradoras que le permitieron ver de una manera no solamente marxista la sociedad y la historia, pero no pudo avanzar más. Y yo lo digo con franqueza, o sea, en esa época sí se podía hacer, ¿no? Hay intelectuales, en fin, que sí, pues lo lograron hacer, ¿no? Chinecho López, por ejemplo, ¿no? Y otros más que estaban, los Iván de Gregori, ¿no? Eh, pero tuvieron un problema a ellos, que también se les puede, digamos, mostrar, ¿no? Que no tuvieron esa fuerza en crear imágenes, como si la tenía Flores Galindo, ¿no? Andina es una imagen poderosa, fuerte, es un discurso fuerte, ¿no? Eso no veo yo en ningún intelectual de los zorros, ¿no? No tuvieron esa cualidad, ¿no? Pues sí, en el término del razonamiento, en el término de la lectura de la realidad, fueron mucho más acertados que Galindo, sin duda, ¿no? Pero les faltó esa potencia a la hora de elaborar imágenes, a la hora de elaborar el discurso, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue, ¿no? Un poco, las dos cosas anduvieron separadas, ¿no? Era Horacio Perazo, me dice, mmm, hace falta estudios a modo de balances historiográficos sobre los estudios de la izquierda peruana, izquierda proletaria, obrero, desde enfoques regionales. Ah, sí, efectivamente. Hace falta enfoques regionales de la izquierda, ¿no? Es una tarea que tiene que hacerse allí mismo, ¿no? Ojalá pues, que se está haciendo, ¿ah? No quiero decir que no tengo en la cabeza en este momento, pero yo siempre veo que se publica en las redes textos sobre esos acontecimientos, no directamente sobre el tema de la izquierda, pero sí vinculados, ¿no? Movimientos sociales, en Pasco o en la selva recientemente, en Pucallpa, y ahí en el Alto Guayaba también la izquierda tuvo alguna influencia, ¿no? Pero siempre hay y los tomo en cuenta, ¿no? No quería hacer, miren, me han llegado un par de libros, los dos son de Martín Navarro González. Como me han llegado recién a raíz de la publicidad, y gracias realmente, quiero uno es sobre el origen de la unidad, la liquidación del poder oligárquico y la construcción de izquierda unida, y el otro es sobre hegemonismo y razón instrumental en la desintegración de la izquierda unida. Creo que vamos a leerlos y, bueno, yo cumplo con darle difusión a estas lecturas, ¿no? Que ha publicado el Fondo Editorial de la UCH, Universidad de Ciencias y Humanidades. Felicito por esa labor. Me pregunta aquí Luis Cruz. Usted dice que los liberales de Francia del siglo XIX eran de izquierda. Mi consulta es si en el Perú los liberales también eran de izquierda porque luchaban los derechos para los indígenas y los conservadores eran a la derecha. ¿Qué papel cumplieron las mujeres en el siglo XIX, como Dora Mayer, perdón, siglo XX, como Dora Mayer, en la izquierda, en la historia de Perú? Gracias, Luis. Bueno, efectivamente, lo señalé hace un ratito, voy a tomar porque la garganta. Bien. No escucho bien la... Ah, creo que están conversando. A ver. Bien. Efectivamente, es lo que he señalado. En el siglo XIX no hay un de izquierda así que diga somos de izquierda, ¿no? No existe eso en el Perú. Pero
digamos que no se autodefinen de izquierda, pero están a la izquierda, ¿no? Estar a la izquierda es estar por la igualdad. Como bien lo dice Luis Cruz, ellos luchaban por los derechos de los indígenas, ¿no? Entonces, y por ejemplo, hay entre los artesanos socialistas utópicos en el siglo XIX, que están planteando ya el socialismo, ¿no? Son de izquierda. También lo plantea Francisco de Paula González Vigil. También está en contra de los intereses conservadores, de que deben compartir al menos algo de su riqueza que ha surgido de la explotación de los trabajadores, ¿no? Y también lo dice en muchas intervenciones, ¿cómo se llama? Lazo, ¿no? Benito Lazo. Entonces, por lo menos hay individuos en la Zamacueca política, un periódico liberal, hay también muchos elementos a favor de los trabajadores, ¿no? Entonces tenemos aquí elementos de una izquierda liberal, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque creo que la izquierda actual en el Perú tiene que ser liberal, o sea, tiene que ser socialista, por supuesto, pero no puede dejar de ser liberal. ¿Qué es lo que aporta el liberalismo? Muchas cosas. La idea de la libertad individual, la idea de la, de la, la idea de la división de poderes, por ejemplo, la idea del pluripartidismo, eso es liberal. Quien está asumiendo eso a conciencia y no como una táctica, un caballo de Troya, como solía hacerse, es ya un liberal. Así que un liberal que diga, está mal aquellas sociedades donde no haya pluralismo político, o un izquierdista que diga eso, ya es un liberal. Ahora, si se queda ahí, solamente va a ser un liberal, obviamente. No queremos eso. Pero alguien que diga que debe redistribuirse la riqueza, ¿no? Que debe transformarse a la clase dominante, que debe tenderse a una sociedad en la cual se garantice la libertad, la propiedad para todos, que no haya pobreza, que haya diferencias, sí, pero basadas en el mérito, entonces ya es un liberal socialista, ¿no? Entonces, pero tenemos otras corrientes además, ¿no? El ecologismo, el feminismo, rescatar a mujeres como Dora Mayer, como tantas otras, rescatar una preocupación de un sector débil, golpeado, débil en el sentido de poder, de empoderamiento, ¿no? Que es la mujer, ¿no? Entonces, las preocupaciones ecológicas, las preocupaciones feministas, las preocupaciones étnicas pueden ser, tanto como las liberales, asumidas por un discurso de izquierda, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la idea, ¿no? Alguien me pregunta sobre... Hay grupos de izquierda que no apoyaron a Velasco, ponen como argumento no solo político, el clasismo y el carácter histórico del proyecto revolucionario de las Fuerzas Armadas. La verdad que ese es un problema bien difícil, no lo termino de procesar, eh, pero yo ahora veo que la mayoría, o no sé, pero muchos intelectuales, por lo menos historiadores, que en su momento eh, apoyaron o apoyaron después a quienes combatieron a Velasco desde la izquierda, ahora reivindican a Velasco, ¿no? Es más, se han pasado totalmente al otro lado porque lo han convertido a Velasco como un ícono y yo no creo que Velasco pueda ser convertido como un ícono, ¿no? Velasco hizo lo que debía hacer. Yo siempre lo he dicho, para mí Velasco fue un gran presidente, pero un mal gobernante, ¿no? Entonces, un gran presidente porque hizo algo que nadie hacía, que era la justicia a los
campesinos, a los indígenas, me pareció muy bueno eso, ¿no? Pero después, en lo económico, fue un gobierno autoritario, un gobierno además que en la parte final se estaba orientando ya a la derecha, ¿no? Al anticomunismo y yo no sé cómo ahora pueden ponerlo como hijo, no entiendo realmente, ¿no? Hay que situar las cosas históricamente, nada más, eso es todo, ¿no? No podemos estar de acuerdo con el discurso histórico de la derecha, pero eso no nos puede hacer deformar y tener una idea muy idealizada de Velasco, ¿no? No me parece, ¿no? Eh, creo que hay en ese momento sectores que estuvieron muy equivocados, ¿no? Los sectores de izquierda que, digamos, condenaron a Velasco por fascista, fascistizante, imperialista, estaban, ya, no sé, viviendo otra realidad, ¿no? Hay otros que apoyaron enteramente a Velasco con la perspectiva de darle un sentido, un curso socialista al proceso, ¿no? Es el caso de Velasco, es el caso de, bueno, es el caso de los que, de unidad, de los que intelectuales que después se agruparon en Sinamos, otros que controlaban el diario Expreso, pero creo que también estaban un poco en la ilusión. Sin embargo, creo que sí hicieron algo, digamos, no tan como el otro lado. Creo que hay un sector, me parece que es el de Ricardo Letts, que en ese momento planteó alianza y lucha con el gobierno de Velasco, ¿no? Eso hay que explorarlo, ¿no? No quiero atreverme a decir más, pero eso me parece muy interesante, ¿no? Alianza y lucha con el gobierno de Velasco. O sea, había algo que apoyar y algo que combatir, ¿no? Sin entregarse totalmente, pero tampoco sin combatirlo delirantemente, ¿no? Como lo hicieron los otros, ¿no? Tal vez por eso mismo después se convierten en muy velasquistas, ¿no? Quizás, digo yo. A ver, eh, aquí tengo Newton Mori Julka, el sociólogo Newton Mori me dice, una observación, la diversidad en la cual se ha fragmentado la izquierda plantea un problema en cuanto a su definición y dirección ideológica y que esta correspondía a la realidad específica de nuestro país. De ahí que la historia de la izquierda en nuestro país se centre principalmente en la agrupación, sus organizaciones, su dirigencia y una historia de la dirección que se prolonga hasta Sendero, por ejemplo. Sí, pues interesante, ¿no? Ese punto de vista. Dice acá, sí, continúa. En el caso de Flores Galindo, considero que fue una constatación, de ahí que su búsqueda del sujeto histórico-político en los indígenas y la utopía andina, y cómo se articulaba esto con los movimientos políticos de izquierda, pero estos le daban la espalda a esos procesos e instalarse como direcciones políticas. Finalmente, dice Newton Mori, una pregunta de qué manera el análisis de Mariátegui sobre las fuerzas sociales ha impactado en la manera como la izquierda asume el papel de los indígenas y los afrodescendientes. Y, por otra parte, hasta qué punto esto se prolongó en el debate de raza o clase, que la izquierda no pudiera articular un análisis del racismo en la configuración de nuestro país. Qué excelente pregunta. Discúlpeme un segundito, por favor. A ver, miren, quiero comentar lo de Flores Galindo. Hay un mito que se está difundiendo últimamente, se hacen unas historias que no son críticas realmente sobre Flores Galindo. Yo lamento, está bien, creo que sean semblanzas, pero tiene que haber algo de crítica, no me parece. Y a veces se hace deformaciones que Flores Galindo no existiría realmente, le indignarían esas deformaciones que hacen, como cuando, por ejemplo,
le va mal a la izquierda ahora, dicen, ya ves, Flores Galindo lo dijo en su carta, masas piensan, y no como ellos que no se dan cuenta de que las masas están planteando cosas sensatas, ¿no? En realidad, y quienes dicen esto lo dicen tratando de plantear una izquierda que pueda sintonizar con los reclamos pragmáticos de la gente, ¿no? Flores Galindo no está planteando eso, de ninguna manera. Flores Galindo lo que está planteando es lo que dice Newton Moore hace un rato, que la izquierda suma este tema de la componente utópica indígena, utópica andina, en el poblador peruano, ¿no? Que es tanto el del campo como el de la ciudad. Para él, el poblador andino también es de la ciudad, ¿no? Y que eso lo lleva a valorar una cultura andina que tiene una serie de elementos simbólicos como el imperio de los incas y un apego potencial a que el campo y lo rural sea nuevamente un elemento vertebrador de la nación peruana, ¿no? Bien, eso es lo que plantea Flores Galindo y debe existir, en ese momento existía, pero muy tenuemente. La mayoría de los sectores populares que abandonaron a la izquierda, no los abandonaron porque la izquierda no fuera utópica andina, las abandonaron porque no fueron pragmáticos, simplemente, ¿no? O sea, Flores Galindo lo que les está planteando es que la gente piensa, siente y no se dan cuenta ustedes que la gente está planteando esto. O sea, es lo que acabo de escribir, ¿no? Sean más utópicos, que sean más revolucionarios, que sean más... Y creo que es un error, ¿no? Eso fue un error. Y hace un rato señalé que los otros grupos intelectuales sí iban por el camino más lúcido, ¿no? Entonces, las masas abandonaron a la izquierda porque simplemente la izquierda no estuvo acorde con lo que la gente quería. O sea, las masas apoyaron a la izquierda mientras luchaban por sus reivindicaciones, que eran salarios, o en los sectores de los pueblos, de los distritos populares, por ejemplo, agua, desagüe, luz, veredas, en fin, servicios, las médicas, escuelas, todo lo que organizó, todo lo que lucharon y a lo cual la izquierda luchó, apoyó, dirigió, antes de incluso llegar a las alcaldías, ¿no? Entonces, obviamente, a una izquierda así es de adorarla, ¿no? Entonces, la gente obviamente la hacía, pero cuando ya esas banderas se agotaron o en parte se solucionaron, la gente empezó a prosperar, en todo caso, a demandar otro tipo de reivindicaciones que tenían que ver con su actividad laboral, ¿no? La mayoría de los pobladores eran informales. Y entonces empieza a surgir un discurso de la pequeña empresa, de la mediana empresa, y ellos mismos empiezan a organizarse, más allá de que viniera Hernando de Soto o Matos Mar, ¿no? Es haber un desborde popular, el otro sendero, y entonces eso había que conectar con eso, así como se conectó con las anteriores reivindicaciones, había que conectar con eso. Pero la izquierda no estaba preparada, estaba pensando en otras cosas, ¿no? Estaba pensando, por un lado, en estas cosas utópicas andinas, y por otro lado, estaba pensando en las reivindicaciones corporativas, o sea, los sindicatos que controlaban y en el sector, digamos, formal de la economía, en el sector organizado del pueblo, no importándole el resto, es la verdad. Entonces, como no se preocupan por ese sector, porque sus parámetros ideológicos no le permiten elaborar un discurso, está demandando el pueblo, o un sector amplio del pueblo, entonces el pueblo los abandona y se va, pues obviamente, ¿no? Cada vez más, ¿no?
además de que ese sector formal es un sector que se está cada vez más reduciendo con la crisis económica y que colapsa con el neoliberalismo, ¿no? La izquierda lo que defiende es, hay un pacto entre enemigos, ¿no? Entre el APRA, la izquierda, el PPC y Acción Popular, ¿no? Defienden un mismo modelo. Es un modelo pequeño de los que están, de los elegidos, los empresarios que llaman mercantilistas, de los obreros que tienen sus sindicatos, sus propios colectivos, sus salarios, los que tienen un salario con el cual van a comprar productos protegidos por el Estado, que subvencionamos todos. Entonces, me dejo entender, ¿no? Hay una situación muy racional por la cual abandonan a la izquierda, ¿no? Y surge ahí Cambio 90 con este discurso, ¿no? A favor de los empresarios. Ahí está San Román, por ejemplo. A veces cree que Fujimori, el Cambio 90 era Fujimori se hace dueño de todo y era un sector que trataba de ocupar ese espacio que no se atrevía a ocupar la izquierda, ¿no? Bueno, pero lo que me dice Newton es sobre raza y clase. Miren, entre los que primero teorizan sobre esto es Pablo Macera. Pablo Macera, Pablo Macera más habla que escribe. Lo que pasa es que por eso que a veces no queda mucho históricamente, ¿no? Pero creo que ya va a merecer su reconocimiento como intelectual Macera, ¿no? Entonces Macera sí se adelanta a esos lados. En los años 70, ¿no? Pero hay varios sectores que están pensando así. Miren, no quiero ser autorreferencial, pero la primera revista que convoca a un tema de racismo dentro de digamos, de los jóvenes intelectuales de izquierda es la revista Pasado y Presente, que surgió en Villarreal y que la organizaron Carlos Aguirre, Hilario Enríquez y un señor Augusto Ruiz, ¿no? Entonces, estos jóvenes plantearon en el número 1 este debate. Preguntamos a los intelectuales si existe racismo en Perú, cómo se manifiesta, una serie de preguntas que están ahí y creo que sería bueno publicarlas ahora que lo recuerdo, ¿no? Cuando todavía no se estaba hablando de este tema, ¿no? Entonces, ¿por qué? No porque tuviéramos alguna influencia teórica, ni siquiera había prestado atención en ese momento a lo de Macera, ¿no? Simplemente porque estábamos en el centro de Lima, y en el centro de Lima podíamos ver directamente lo que era el racismo, ¿no? Recuerdo cuando una vez salíamos con Aguirre de la universidad y varias veces detenían, batidas rápidamente, los soldados bajaban y hacían un cerco y detenían, pedían papeles. Aguirre y a mí no nos pedían papeles, ¿no? ¿Por qué? Porque no teníamos características, y a todo lo demás que les pedían eran personas con características andinas muy notorias. O sea, chicos que sí tenían un rostro más cercano a los indígenas, ¿no? Entonces, era clarísimo, ¿no? Era clarísimo que ni a Aguirre, ni a mí, ni a Hilario o a otros compañeros no nos pidieran documentos, ¿no? Entonces, si nos dejaban pasar, o sea, aparte de que, no sé, de repente por nuestra actitud no se atreverían, qué sé yo, pero en todo caso, nosotros pensábamos que ahí había racismo, ¿no? Entonces lo veíamos cotidianamente allí en el centro de Lima. Entonces, estar en el centro de Lima, en la Universidad de Villarreal, es no estar en el centro, digamos, académico, pero esto a veces es bueno, ¿no? O sea, a veces estar en el centro académico hace pensar formateadamente, ¿no? Entonces yo creo que esa es la aplicación que yo tengo, ¿no? Ahora, Jorge Galindo sí, él va a ir estando dentro del centro académico, además siendo de una procedencia social diferente a la nuestra, ¿no? De una clase media criolla, históricamente fincada, ¿no?
creo que ahí hay un mérito interesante que él empiece a pensar las cosas así. El problema está en lo que ha señalado, ¿no? Que no, creo que llevó un poco a exceso su argumento, ¿no? Bueno, siguen las preguntas. Dice, bueno, interesante, esperamos pronto publicar. Gracias. Juan José Rodríguez Díaz dice, gracias, Augusto. Ya es hora de que se diferencien claramente entre populismo liberal de izquierda, que son hijos de la revolución liberal, y socialismo, y aquellos que consideran la dictadura del proletariado, como decía José Carlos Mariatti, diferenciar el grado de la paja. El socialista tiene otro mito, o utopía, posición, como quiera llamarlo. Dentro de los partidos se enlazan estas agendas por una mala lectura de quienes son sus aliados sinceros en sus caminos políticos. Bueno, me da la impresión de que él ve que no, que un izquierdista no puede ser liberal, ¿no? Está bien, se respeta mucho. Bien, yo creo que ya... Sí, profesor, creo que esas serían todas las Sí, preguntas. Más bien le agradecemos de parte de Sidemer y de GES por esta conferencia, ¿no? Que ha sido muy interesante, enriquecedora. Y también al público asistente agradecerle y invitarlos a las siguientes conferencias, ¿no? Que estaremos